Curso de lenguaje ensamblador. A ver, ¿qué vamos a ver en este curso? Ustedes en los anteriores 3 semestres han estudiado 3 lenguajes de programación, ¿no es cierto? Esos lenguajes de programación son lenguajes que están clasificados como lenguajes de alto nivel. ¿Qué significa un lenguaje de alto nivel? ¿Quién me dice? ¿Nadie? Ok. Nosotros durante este curso vamos a aprender un nuevo lenguaje, que es el lenguaje ensamblador, pero que está clasificado como un lenguaje de bajo nivel. Es decir, es un lenguaje que está más orientado a la máquina, al computador, ¿no?, y al humano, mientras que los lenguajes de alto nivel que ustedes han estudiado son lenguajes que tienen niveles de abstracción, están más cerca del programador, es decir, le hacen la vida más fácil al programador y son más, obviamente, productivos. Ok, dicho eso, señores, vamos a ver lo siguiente. Vamos a repasar el modelo de von Neumann. Les hago acuerdo que el prerequisito de esta materia es arquitectura de computadores. Entonces ustedes deben tener las nociones de dicha materia. Bien, entonces vamos a repasar lo que es el modelo de von Neumann. El modelo de von Neumann es el modelo que usan todas nuestras computadoras actuales, desde la más pequeña hasta los supercomputadores. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a compartir la pantalla. Ok. Y ok, señores. Un poco grande, disminuirlo. Ok, a ver. Bien, yo creo que ahí se ve. Bien, ahí tenemos el esquema, señores, de un computador basado, como hemos dicho, en el modelo de von Neumann. Mi primera pregunta es la siguiente. ¿Cuántas unidades funcionales tiene un computador? ¿Quién me dice? Nadie. ¿Cuántas? A ver, fíjense acá en la figura hay una palabrita. A ver, ¿cuántas unidades funcionales tiene un computador? Memoria del procesador. Cuidado, el procesador está compuesto por algunas unidades funcionales. A ver, un computador debe tener 5 unidades funcionales. ¿Cuáles son? Bueno, acá tenemos en este rectángulo representado, perdón, voy a admitir a algunas personas.
Ok. Bien, en este rectángulo tenemos el procesador, que también se llama, ¿cómo se llama el procesador? Unidad de control de procesamiento. No, el procesador, la CPU. CPU, Central Process Unit. Unidad central de procesamiento. ¿Ok? Bien. ¿Qué hay dentro de ese procesador, de esa CPU? Digamos, si ustedes tienen un procesador Intel, qué sé yo, i5, i7, i9, o un Ryzen de AMD, ¿qué hay dentro de ese procesador? Bien. Hay las siguientes unidades, y una de esas unidades, justamente el nombre lo dice acá, Unit. Tenemos la unidad aritmética y lógica, el ALU, Arithmetic Logic Unit, el ALU. Ahí se realizan las operaciones aritméticas y lógicas de un programa. ¿Qué otra unidad ven ustedes dentro del procesador? ¿Nadie? A ver. La unidad. Unidad de control. La unidad de control. La unidad de control. ¿Okay? Cuando se decodifica una instrucción, esa unidad es la responsable de colocar en 0 y 1 determinadas líneas para que se ejecuten determinadas microoperaciones. Ok, entonces van dos unidades. Esas dos unidades están encapsuladas dentro del procesador, dentro del CPU. Que todo eso viene en un solo chip, ¿no es cierto? Okay. La tercera unidad, que no está dentro del procesador, dentro del CPU, es la unidad de memoria. Como ven ahí, la unidad de memoria obviamente no hace parte de la CPU, del procesador. Cuidado que no estoy hablando de las jerarquías de memoria, porque aquí adentro del procesador hay memorias caché de 3 niveles, ¿no? Nivel 1, 2 y 3. Acá se refiere a lo que es la memoria principal, la memoria RAM. Okay. ¿Y cómo se comunica la memoria con el procesador, con la CPU? Lo tienen ahí en la figura, ¿quién me dice? Bases. ¿Perdón? ¿A través de qué son estos? El bus de sistema. Direcciones. Muy bien, son los buses. Bien, son los buses, ok, que comunican, como dice acá, comunica, o sea, es la interfase, si quieren, ¿sí?, entre la memoria y el procesador. ¿Cuántos tipos de buses hay? Ahí se ven. Nadie. 2. 3. A ver, empecemos muy rápidamente. Tenemos lo que se conoce como el bus de direcciones, address. Cuando la CPU, el procesador, ¿sí?, requiere acceder, por ejemplo, a una instrucción del programa o a un dato que obviamente van a estar en la memoria, entonces el procesador envía una dirección, ¿sí?, a través del bus de direcciones.
La memoria de su computador está direccionada por bytes. Significa que cada uno de los millones y millones de bytes que existen en la memoria tienen una dirección para poder acceder. Entonces, la CPU, el procesador, envía una dirección cuando quiere acceder al contenido de un byte. Y fíjense que este bus es unidireccional, solamente va desde la CPU a memoria y no viceversa, porque la memoria no puede emitir una dirección. ¿Qué otro bus ven ustedes ahí? Lectura y escritura. Exactamente. El bus de datos. El bus de datos. El bus de datos, bueno, acá está separado, pero es un único bus, pero para hacer ver que es un bus bidireccional. Por ejemplo, lo que decíamos antes, si yo quiero leer un dato, se envía la dirección a la memoria, ¿ok? Y el byte que hemos accedido, se lee su contenido, y el contenido, read, como dice acá, ¿no?, pasa a través del bus de datos y entra, si así se puede decir, al procesador y se almacena en alguno de estos registros. Viceversa, supóngase que el procesador ha hecho, qué sé yo, una suma, ha producido un resultado y lo queremos almacenar en memoria, se selecciona la dirección y a través del bus de datos, pero en este sentido, ¿no?, se envía el dato para que sea almacenado en la memoria principal. Y por último, el tercer bus, ¿cómo se llama? Lo tienen arriba. Bus de control. Por ejemplo, acá hay un bus de control, bueno, muy simplificado, que tiene una sola línea. Ustedes han estudiado las memorias, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero acceder y leer el contenido de un byte, entonces se manda la dirección y mediante el bus de control se activa, ¿qué cosa? Read. Puede ser a nivel bajo o a nivel alto, para decir, quiero que me lea el contenido de ese byte de memoria, para luego transferirlo a través del bus de datos. Y cuando quiero escribir, posiblemente esa línea la coloco en 1, ¿sí? Y puedo enviar a través del bus de datos el dato que queremos almacenar en memoria. Ay, señores, que estamos mal en arquitectura. Bueno, y por último, si yo tuviera solamente el procesador y la memoria principal, no podríamos comunicarnos con el mundo exterior, ¿no es cierto? Y entonces nos faltan las últimas dos unidades, ¿sí? Las unidades de entrada, input, ¿ok? Y las unidades de salida. Las unidades de entrada más conocidas, obviamente, es el teclado y, bueno, salida de la pantalla. Esa es la interfaz entre la memoria y los dispositivos de input-out. Bien, hemos repasado el modelo de von Neumann. ¿Y por qué lo hemos hecho? Bien, resulta que cuando vamos a escribir un programa en lenguaje ensamblador, ¿no?, ¿ok? ¿Qué es un programa portable? Nadie. A ver, yo escribo un programa en C. Me pongo delante de un computador, escribo un programa en C. Obviamente tendría que estar instalado el compilador correspondiente. ¿Sí? Escribo el programa, lo compilo y lo ejecuto. Okay. ¿Necesito conocer sobre qué procesador estoy trabajando? ¿Sí o no?
Sí. Bueno, en realidad no. Ustedes no tendrían que saber ni siquiera qué procesador está instalado. Obviamente teniendo el compilador, ¿no? Porque yo puedo ir con ese mismo programa, sin modificarlo, puedo ir a otro computador que tiene otro procesador. Por ejemplo, ¿qué tipo de procesador tienen sus celulares? Nadie. Snapdragon. Snapdragon Sí, 660. pero Snapdragon, sí, perfecto, pero esa es una marca, pero ¿cuál es la arquitectura? ¿Cuál es el? Ya, es lo que usan nuestros celulares no es la arquitectura de Intel o AMD, es la arquitectura ARM. ¿Habrán escuchado? Ustedes saben, Apple, que está sacando unas computadoras, ¿con qué procesador? Nadie. Con el S. Oxígeno. Creo que es el S. Bien, lo que pasa es que Apple está dejando de lado la arquitectura Intel o AMD y se ha enfrascado en la arquitectura ARM. O sea que los nuevos, ya se puede comprar equipos Apple, pero que ya no tienen la arquitectura Intel, ha abandonado Intel y se ha ido a la arquitectura ARM. ¿Okay? Ahora obviamente hay un proceso de traducción porque los programas que corrían en el Intel no pueden ejecutarse sin modificarlo en la arquitectura ARM. Bueno, pero lo que quería decirle es lo siguiente, que ustedes podrían ir a otro computador que tiene otro procesador y ese mismo programa en C o en cualquier otro lenguaje, obviamente teniendo instalado el compilador, ¿tiene que sufrir alguna modificación? No. No. El compilador se va a encargar de traducirlo al correspondiente lenguaje de máquina de la arquitectura. Bien, y eso se llama un programa portable. Es decir, que yo, como digo, puedo agarrar el programa y llevarlo de un computador a otro sin necesidad de modificarlo. Bien, ¿ya qué viene eso? Bien, el lenguaje de programación que vamos a utilizar, que vamos a estudiar, que es el Assembler, dijimos que es un lenguaje de bajo nivel. Estamos prácticamente a nivel de lenguaje de máquina, pero tiene un contra. Un programa que yo escribo en ensamblador para la arquitectura Intel o AMD, que son compatibles, ¿okay? Y quiero llevarlo, ese mismo programa que se ejecute en una arquitectura, en un procesador ARM, no se puede ejecutar, porque los binarios son diferentes. Los 0 y 1 del lenguaje de máquina son diferentes porque la arquitectura es diferente. ¿Ok? Bien, dicho eso, veamos acá qué tenemos también dentro del procesador. Dependiente de la arquitectura, todo procesador tiene un conjunto de registros. Acá, conjunto de registros. Cada arquitectura tendrá su propio registro que pueden variar de una arquitectura a otra, obviamente, ¿sí? Registros. Y este de acá es otro registro muy especial que ustedes habrán visto, que es el Program Counter, es el contador de programa. Es un registro que mantiene a la dirección de memoria de la próxima instrucción de su programa que se va a ejecutar. Bueno, lo que interesa en este momento es que para yo poder programar en lenguaje ensamblador, tengo que conocer los registros.
registros para poder programar. ¿Sucede lo mismo en un lenguaje de alto nivel? ¿Sí o no? No. No, ingeniero. No, obviamente que no. Ustedes nunca programan en C, C++, lo que sea, ¿ok? Y no necesitan conocer ni siquiera qué registros tiene el procesador. Simplemente ustedes manejan nombres de variables, ¿no? Manejan memoria, pero nada de registro, ¿no es cierto? Desgraciadamente, si vamos a programar en ensamblador, necesitamos conocer los registros que tiene. Obviamente no desde el punto de vista técnico, ¿no? Sino desde este punto de vista. Entonces vamos a empezar. Nosotros vamos a estudiar, obviamente, porque es lo más común por ahora, ¿sí? Vamos a escribir programas para los procesadores Intel o AMD, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Tiene alguna pregunta hasta el momento? ¿No? Ok, vamos a hacer un poco de historia muy rápidamente. Me refiero, repito, a los procesadores Intel o AMD. Bien, en el año 78, y vamos a ver por qué estamos hablando del año 78, ¿qué nos interesa el año 78? Por lo siguiente, en el año 78, Intel lanza al mercado el primer procesador de 16 bits. Los procesadores actuales de su computadora, ¿qué procesadores son? ¿De cuántos bits? De 64. ¿No es cierto? Yo creo que al día de hoy todos tenemos un procesador de 64, un Ryzen 7. Ok. Entonces, ¿y a qué viene eso? Bueno, viene este procesador, era un procesador, una CPU, como hemos visto, de 16 bits. Significa un procesador de 16 que sus registros al interior, ¿se acuerdan que vimos que hay un conjunto de registros dentro de la CPU? Bien, todos los registros tienen un tamaño de 16 bits. Ese es un procesador de 16 bits. Por ejemplo, acá. Y ahora, ¿por qué es importante esto? Bueno, esto es importante porque la primera PC, antes no existían PC, ni portátiles, ¿okay? La construye IBM, la lanza al mercado y dentro de esa PC, de esa computadora personal, había un chip Intel de 16 bits. Y lo que nos interesa a nosotros es justamente qué registros tiene este procesador. Y acá lo vemos, señores. Estos son los registros, estos rectángulos son 8K. 8 registros, ahora vamos a ver el nombre. Ahora, ¿por qué tenemos que bajar a este nivel? Porque los nombres de este registro que vamos a ver a continuación, los vamos a usar para programar. Entonces tenemos que conocer el nombre y cuál es su función, ¿no es cierto? Ok, entonces veamos. Hay el registro que se llama AX. Ustedes en los programas van a ver a veces AX. Significa que yo me estoy refiriendo a este registro de acá. Como ven, son registros de 16.
una cosa, en los manuales de Intel, que pueden bajárselo, ¿okay? Los bits dentro de un registro se numeran de derecha a izquierda, empezando de 0. Ok, entonces de 0 a 15 son 16 bits, ahí están los 16 bits. Ok, ahí puedo almacenar, qué sé yo, un entero, ok, puedo almacenar 2 caracteres, depende. Okay. Pero tiene una particularidad estos registros. Fíjense que están divididos a la mitad, ¿sí? Están divididos a la mitad y cada uno de estos registros se llama A, por supuesto, igual que A acá. L significa en inglés low, sería la parte baja de AX. ¿Okay? ¿Y qué tamaño tiene este registro entonces? Si todo AX es de 16. ¿Cuánto? 8, pues. 8, que justamente que es la estructura más importante en computación, que es el byte, ¿no? O sea que el AL tiene el tamaño de un byte. ¿Mm? Y sería de 0, bueno, acá no está marcado, de 0 a 7. Y luego hay A con una H, que significa high, alto, que es la parte alta, que también tiene el tamaño de un byte, o sea, 8 bits de 8 a 15. ¿Ok? Lo mismo sucede, acá es fácil acordarse, registro A, B está en orden alfabético, A, B, C, D. Y estos 4 registros, sucede lo mismo con registro B, tenemos la parte baja BL, la parte alta BH, C y D. Ahora, hay otros 2 registros cuyo nombre, no se preocupen por ahora, esta ahí significa índice. Para Intel, estos son registro índice fuente, source, y registro índice destino. Okay. Estos registros obviamente son de 16, pero como ustedes ven, estos registros no está subdividido, no está partido, digamos. No solamente se puede usar como un registro de 16 bits. Ok, y acá hay 2 registros muy especiales, también de 16. Este es el stack pointer. Vamos a ir viendo esto a través del curso, por supuesto. Este es un registro que apunta siempre al tope del stack, que está en memoria, el stack del sistema. Y el base pointer, que apunta a la base del frame stack. Eso lo veremos más adelante. Simplemente decirle que acá, entonces, en total estamos viendo que hay 8 registros, a cada uno de 16 bits. En realidad, estos 6 primeros son registros de propósito general y estos 2 serían registros de propósito específico. Bien, estos registros de segmento no los vamos a ver, no nos interesa. Y acá tenemos otros 2 registros, también de 16. Este es el program counter, pero Intel le da un nombre más apropiado. Se llama instruction pointer, apuntador de instrucciones. Y hay un registro también muy particular que es el registro de banderas. Cuando el ALU realiza una operación aritmética o lógica, determinadas banderas se colocan en 0 o 1 de acuerdo al resultado de la operación. ¿Ok? Bien. Y acá, señores, tenemos la memoria principal.
lo que se llama el espacio de direccionamiento, ¿no? ¿Cuánto espacio puedo yo direccionar en la memoria? Como ustedes ven, en este procesador, el bus de direcciones era de 20 bits. Con 20 bits, ok, ¿cuántos bytes de memoria puedo direccionar? Ustedes han estudiado los decodificadores, ¿no es cierto? ¿Qué es un decodificador? ¿Cuántas entradas tiene? En entrada y cuántas salidas. 2, como dice acá, elevado a n. Y una sola de esas salidas se coloca en 1 para seleccionar el byte correspondiente, los demás quedan en 0. Nadie. 2 a la 20 es bien conocido. ¿Qué es 2 a la 20? ¿Están vivos? A ver, 2 a la 20. Pero claro, señor. Señores, cuando ustedes van al Chiriguano a comprar una memoria, ¿cómo miden la capacidad de la memoria que van a comprar? En megas, gigas, tera. Exacto. Entonces, bien conocido el 220, ¿no? 210 es un K. ¿Ya? Y si hablo de byte, será 1 kilobyte. Okay. 2 a la 20 es un megabyte. 2 a la 30 es un giga. Ustedes actualmente en la memoria tienen generalmente 4, 8 gigabytes. Significa que tienen 2 a la 30 bytes, ¿sí? Okay. Luego ya es bastante común el tera. Esto va de 10 en 10. Okay. 1 tera ya es muy común, inclusive como almacenamiento interno o almacenamiento externo para backup. Hay discos muy baratos de un tera, 2 teras. 2. Después viene peta. 2 a la 50. Luego el exabyte. Bueno, estas son un idiota. Entonces, volviendo, señores, a lo de antes. Okay. Si yo tengo 2 elevado a 20 computador, solo podría direccionar. ¿Alguna pregunta? Tengan en cuenta esta nomenclatura que la vamos a usar en el futuro. Repito, tenemos que conocer, ¿sí? El nombre de los registros que va a tener nuestro procesador. Bien, veamos lo siguiente. Ya, en el año... Ok. En el año 1985, ok, Intel lanza al mercado el primer procesador de 32 bits. Okay. Ese procesador era el
8386, ¿sí? Ok. Ahora, ¿qué hizo Intel? Bueno, algo lógico, pero no deja de ser un parche que lo arrastramos hasta el día de hoy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con los programas antiguos si yo cambio la arquitectura? Ya no se pueden ejecutar, ¿no es cierto? Ya no son compatibles, hay que recompilarlo. Entonces, Intel, para mantener la compatibilidad hacia los miles y miles de programas que existían en anterioridad, para mantener la compatibilidad, ¿qué hizo? Bueno, algo obvio que es bastante obvio. Extendió estos registros, el registro AX, ¿se acuerdan? Estos son los mismos registros de antes, A, B, C, D, etc. Los extendió a 32 bits. Y así nació el procesador de 32 bits. Como ven acá, de 0.15 era nuestro AX de 16 y de 16 a 31 es el otro pedazo nuevo. Y este nuevo registro lo llamó con una E adelante que es de extend. O sea, el AX extendido. El AX extendido ya pasó entonces a tener 32 bits. Pero todavía existía la parte baja, sigue existiendo el AX. O sea que yo puedo en un programa referirme al registro AX, lo mismo a HL, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los antiguos programas pueden seguir ejecutándose tranquilamente. Inclusive al día de hoy en sus procesadores de 64, programas escritos hace decenas de años pueden ejecutarse tranquilamente debido a esto, ¿no? Ok, entonces todos los registros se extienden a 32 con una E adelante. Cuidado que esta parte alta no tiene nombre, ¿no? Entonces no se puede acceder a esta parte. O se accede a todos los 32 o a la parte baja. Y lo mismo, obviamente, se extendió el registro EIP a 32 y el registro de banderas también a 32. Por lo tanto, yo podía tener un bus de datos ya de 32 bits. Con 32 bits, ¿cuánta memoria puedo direccionar? Con 30, ¿cuánto puedo direccionar? Sí, hemos visto hace un momento 2 a la 30. ¿Qué es 2 a la 30? Giga. Pero lógico, un giga. Ahora, si yo tengo no a la 30, sino a la 32, vayan con potencia de 2, ¿no? Ok. 30 es 1 giga. 31 sería 2 gigas. 32 sería el doble, 4 gigas. O sea, este procesador, el 80386, ya podía direccionar una memoria mucho mayor, que en ese entonces era de 4 gigabytes. Ese era el tope. Ok, ahora por último, estamos en el año 2004 y AMD, porque ha sido AMD que se le adelantó a Intel, lanza el procesador que usamos actualmente, que es el procesador de 64 bits. Lo vamos a dejar, no nos interesa. Okay. Lanza
el procesador de 64. En realidad, ok, como dijimos fue AMD, porque Intel, no sé si alguien escuchó hablar del procesador Itanium. No. Nadie. No. No, bueno, el procesador Itanium era un proyecto de Hewlett Packard, porque como hemos visto, ese procesador, el 386, ya estaba parchado, ¿no? Hubo una extensión, pero eso no es lo óptimo. Entonces crearon de la nada, con papeles blancos, un nuevo procesador. Pero fue un fracaso comercial. ¿Por qué? Esto lo hemos dicho, la compa. Que la arquitectura no era compatible. Exactamente, la arquitectura no era compatible, no en absoluto. Entonces había todos los programas que existían en todos esos años, y claro, de quien puede acceder a la información es un hermoso procesador, pero total por el hecho de que no era compatible con los programas. Y dijo, bueno, ¿y para qué vamos a crear una nueva arquitectura? La parchamos la actual. Y ahí lo tienen, señores, lo que ustedes tienen ahora actualmente. No hay mucho que pensar. ¿Qué hizo AEMO? Inmediatamente le siguió, ¿no? Obviamente, porque si no. ¿Se acuerdan de 32? Los que están en blanco. Ok. Los lo extendió a 64. ¿De acuerdo? Los extendió a... Acá. Los extendió entonces a 64, de 0 a 64. Como ustedes ven, mantuvo la compatibilidad porque todavía yo podía referirme al registro EAX, ¿sí? Anterior de 32. Bueno, acá no está mostrado, pero también puedo acceder al EAX o al L o a la H, seguían existiendo. Entonces todos los programas seguían siendo totalmente compatibles. Los nuevos registros le aumentó una R adelante de register. Entonces, en un programa, cuando yo escribo RAX, me refiere a un registro de un tamaño de 64. Pero si yo en un programa escribo EAX, me refiere a un registro de 32. ¿Ok? Bien, y hay una novedad adicional. La arquitectura de Intel siempre ha sufrido de que tiene pocos registros. Fíjense, tenía solamente estos 8 registros, de los cuales este no se puede usar como registro por propósito general. Y ustedes mismos lo van a vivir. Estos registros se les puede acabar muy rápidamente. Si ustedes tienen algunas variables, algunos punteros, se acaban y tienen que ir a memoria. Entonces, lo que hizo a partir del 64, y Intel, AMD, aumentaron 8 nuevos registros. Y los llamó R8, bueno, es obvio porque va de 0 a 7, R8 a R15. Estos son nuevos registros que no existían en la arquitectura de 32 bits. Y obviamente se extiende el registro, el programa counter, el IP, que pasa a llamarse RIP de 64, y el registro de banderas de 64.
Ahora yo les dejo como investigación cuánta memoria máxima puede direccionar su procesador actual de 64. Porque tendríamos en la memoria principal un espacio de direccionamiento de 2 elevado a 64. Se lo dejo para que lo vean. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bueno, hay otro registro que después en la próxima clase les voy a mencionar, pero que no hacen parte del curso, porque no son los únicos registros que tiene su procesador. Pero estos son los registros que vamos a usar. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Ingeniero, ¿disco 2 a la 64? Sí, 2 a la 64, porque yo puedo enviar una dirección de 64. Tengo un registro, ¿sí? Puedo almacenar un puntero, un pointer, que es una dirección, en un registro de 64. Entonces yo puedo enviar 64 bits a través del bus de direcciones. De hecho, acá el espacio de direccionamiento me dice de memoria, cuidado, que este es el direccionamiento máximo. No sé si al día de hoy, a ver, investiguenlo, están activadas las 64 líneas, porque es una cantidad impresionante de memoria. Se lo dejo. ¿Alguna otra pregunta, duda? Bien, entonces, para terminar la clase de hoy, y para no hablar siempre de teoría, vamos a la realidad. Les voy a mostrar el debugger que vamos a usar. Después, la próxima clase, les explicaré cómo instalar todas las herramientas de software. Okay, vamos entonces. Ya. Este es el debugger que vamos a usar durante el curso, que es software libre. Después, como les dije, vamos a ver dónde lo van a hacer. ¿Qué muestra este debugger en este momento? En este momento yo he cargado un programa listo para su ejecución. Y por ahora la única parte que nos interesa es esta de acá. Cuidado, repito, esto no es un simulador. Esto me está mostrando la realidad actual de mi procesador Intel, ¿okay? Con los contenidos. Esta parte de acá, que por ahora es la que nos interesa, me está mostrando, ¿qué dice acá? RAX. Me está mostrando los registros de mi procesador. ¿Ok? RDX, RCX, RDX. Bueno, el orden acá no interesa. El RBP, el RCP, ¿se acuerdan? El RC, todos son de 64. Otra cosa que les recomiendo para la próxima, dentro de una clase más, repasen, señores, los sistemas numéricos. Okay, eso lo han visto en el primer semestre. ¿Por qué? Porque como ustedes ven, ¿no? Esta pantalla está plagada de números. ¿Y estos números en qué están? Acá hay un FF. ¿En qué están? Hexadecimal. En hexadecimal, ¿no? Entonces, los 3 sistemas numéricos más usados, bueno, acá tenemos punto flotante, esto está en decimal, son valores en decimal, ¿ya? Y esto de acá en hexa, y obviamente el binario, pero imagínense mostrar, ¿por qué se usa el hexa? Porque es más compacto, ¿no? Imagínense si tengo que mostrar 64 bits. Si ustedes cuentan acá los dígitos hexadecimales, son 16. Cada dígito hexadecimal son 4 bits, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? De 0F. El 0 es 000, el F es 1111.
En este momento, este es el contenido, ¿sí?, en Exa del registro RX. ¿Ok? Acá separados, señores, están los nuevos registros que solo aparecen, hemos dicho, en los procesadores de 64 bits. El R8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, separado también un poquito para que sea más visible, está el Program Count, que Intel lo llama con más propiedad Instruction Pointer, puntero de instrucciones. Este apunta a la próxima instrucción a ejecutarse de su programa. También es un registro de 64 bits. Y por último, este de acá, el reflex, es el registro de banderas, que actualmente tiene este contenido. Bien, y acá, como se usa muchísimo, están algunas banderas individuales, las más usadas. Obviamente no están todas las banderas, ¿sí? Por ejemplo, acá vemos la bandera 0, esta F viene de flags, la bandera 0, que está en 1, la bandera de overflow, la bandera de carry, que son las más usadas, y la bandera de sí. Que ahorita es el contenido, digamos, de esas 4 banderas, ¿sí? Ok, entonces, para finalizar, señores, para poder programar en Assembler, tenemos que conocer el ISA, ¿no? Instruction Set Architecture, la arquitectura del procesador. Este es un procesador Intel, bueno, lo mismo sucede con AMD. Okay. Entonces tengo que conocer su arquitectura y acá están los registros, ¿sí?, con su respectivo contenido actualmente. Y estos nombres de estos registros los vamos a usar en los programas. Por ejemplo, acá todavía esto es prematuro, pero acá está un programita en Assembler. ¿Qué ven acá? El registro RX. Este, solamente AX. O sea, solamente es un registro de 16. Acá tenemos un registro de 8. Acá tenemos un registro de 64. Este de 32. Bueno, ya. Entonces, por eso tenemos que primero conocer los registros. Solamente los registros. Los demás no nos interesa, obviamente, la parte técnica. Simplemente, ¿por qué? Porque, repito, cuando escribamos un programa, vamos a tener que usar los nombres de esos registros y su tamaño, ¿no? Ok. La próxima clase les voy a explicar algo del curso. De todas formas, no sé si lo han visto. La información del curso, en parte, obviamente, está plasmada en el Moodle. Tienen ahí el programa analítico. Lean, vayan leyendo, hay normas del curso. ¿Okay? Y luego, no sé si lo han visto, está separado por semana. Dice semana del 23 al 27, que es la semana actual. ¿Okay? Ahí van a encontrar ustedes un documento Word, creo, que dice qué tarea, es decir, qué tienen que leer, ¿no? Ahí les he subido algunos libros, ya los van a tener a mano, ¿okay? Y están estas transparencias que yo les he mostrado, por ejemplo, están habilitadas ahí en esa semana, entonces pueden ya bajarlo y ver. Bueno, si no hay preguntas o dudas o quieren ampliar alguna cosa, a disposición. Si no, finalizamos acá el curso, perdón, la clase. Ok, les recomiendo entonces estudien esta parte de los registros, no es difícil para ir tomando
y vayan también repasando, como han visto, los sistemas numéricos. ¿Okay? Sobre eso, obviamente, vamos a regresar la próxima clase. Bien, si no hay preguntas o dudas, doy por finalizado. ¿Nada? Una pregunta, ingeniero. Doctor, diré. ¿Los exámenes van a ser presenciales o virtuales? Mire, todavía no tengo información al respecto. No sé cómo va a evolucionar, si van a ser exámenes presenciales o no. Pero de todas formas, si no son exámenes presenciales, lo vamos a tomar con el Zoom a través del Moodle. El Moodle tiene una opción de laboratorio virtual de programación, donde ustedes, aquí, tal como están ahorita delante de ese computador, van a escribir un programa, me lo van a enviar a través del Moodle, está todo, en el Moodle está todo explicado y yo lo voy a corregir. Si es que no se habilitaría la parte presencial o semipresencial, porque ahorita no podría darle una respuesta. ¿De acuerdo? Ya. Gracias, doctor. Nada, señor Edwin. ¿Quién más? Bueno. Doctor, una consultita. ¿Sí? Con el tema del auxiliar, ¿cuándo se va a presentar o cuándo va a comenzar? Disculpe. Creo que ya se ha unido a un grupo. Tendría que ser el mismo que es Tardío, que es muy bueno. Muy bueno. A ver, yo voy a hablar con él y cualquier cosa a través de WhatsApp ustedes van a saber. Muy bien, una pregunta porque les aconsejo seguir siempre la auxiliatura, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces yo voy a hablar con el ayudante, el auxiliar, para ver, y seguramente, ¿de acuerdo? A través del WhatsApp. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces voy a cerrar la sección. Gracias, señores. Será hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego.